Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Hay incertidumbre y expectativa ante los aranceles que el presidente Donald Trump planea anunciar este miércoles durante el que llamó el Día de la Liberación. En América Latina, las medidas han impulsado nuevas conversaciones de Brasil con la Unión Europea. Y en México, la presidenta dijo que prepara una respuesta estratégica, aunque prioriza el diálogo. Continúan las acusaciones mutuas entre Ucrania y Rusia sobre violaciones a la tregua parcial. Moscú denunció formalmente a Kiev ante Washington por supuestos ataques contra su infraestructura energética y el presidente Volodymyr Zelensky presentó una lista con detalles de presuntos bombardeos en contra de su país. El portavoz del secretario general de Naciones Unidas calificó de ridículo pensar que hay suficiente comida dentro de la franja de Gaza, como lo afirmó Israel. El funcionario resaltó que no se ha entregado ayuda humanitaria en el enclave desde el pasado 2 de marzo, mientras la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu sigue defendiendo que no permitirá la entrada de suministros hasta que se libere a los rehenes. Abrimos con la guerra arancelaria de Donald Trump porque hay expectativa e incertidumbre ante los anuncios que hará el mandatario este miércoles cuando se prevé que entregue el plan arancelario más grande desde que volvió a la Casa Blanca. Para analizar el panorama y el impacto de estas medidas, conectamos con Antonio Saravia, profesor de Economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University. Bienvenido a France 24. Le pregunto a grandes rasgos qué se espera que Trump anuncie el miércoles cuando tiene este pronunciamiento y justamente a las 4 de la tarde cuando cierran las bolsas en Estados Unidos. Pues ojalá supiéramos si ese ha sido el problema de todas estas semanas, que no sabemos exactamente cómo viene la mano. Sabemos que va a aplicar aranceles, tarifas, pero no sabemos exactamente si va a ser a todos los países del mundo que importen algo a Estados Unidos, si va a haber estos 15 famosos países específicos, China, Rusia, Brasil, etcétera, o si va a ser escalonado. No tenemos realmente idea de cómo va a venir la mano. Lo cierto es que van a haber aranceles, lo cierto es que es una muy mala política porque esto lo único que genera es una mala asignación de recursos dentro de Estados Unidos, es una muy mala idea también para los países que exportan hacia Estados Unidos, va a crear una guerra comercial, esto no tiene ni pies ni cabeza, pero eso es lo que se viene mañana. Bueno, vimos al ministro de Economía de Brasil que estaba en París discutiendo el estancado acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. El temor ante un gran impacto en los mercados latinoamericanos podría ser que por fin haya un pacto entre estos grupos. Recordemos que Brasil puede ser uno de los principales afectados con los aranceles al acero y el aluminio. Así es. Lo que esto va a causar es lo que en economía se llama redireccionamiento del comercio, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le vendía algo a Estados Unidos, por ejemplo, acero, ¿no? Que hay mucha exportación de acero desde Chile, por ejemplo, hacia Estados Unidos. Bueno, si el acero tiene un 25% de arancel al entrar a Estados Unidos lo deja de comprar y por lo tanto Chile podría vender ese acero a otras partes, a otros países. Esto va a generar que se generen nuevos bloques, entonces Latinoamérica puede buscar a Europa, puede buscar al Asia, puede buscar al África, a diferentes regiones donde se acomoden sus productos. Pero mira, más allá del redireccionamiento, lo que esto va a generar probablemente sea que los precios van a ser más caros en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los precios van a ser más caros en Estados Unidos. Nosotros importamos mucho de Estados Unidos y por lo tanto cada importación va a ser más cara. Es posible también que veamos un dólar más débil. ¿Por qué? Porque si los aranceles generan recesión, como se viene diciendo en el país, pues la Reserva Federal probablemente vaya a disminuir las tasas de interés, hacer una política monetaria expansiva y por lo tanto el dólar puede ser más débil. En general, mucha volatilidad. Esto es lo que vamos a ver en Latinoamérica en general. Ahora, hay efectos para cada país específico, depende del producto que ellos exportan, ¿no? Bueno, de otra parte tenemos a México. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que prioriza el diálogo, pero que prepara una respuesta estratégica. ¿A qué puede referirse? ¿Cómo puede verse afectado este vecino de Estados Unidos?
Pues por muchas razones. México es uno de los principales exportadores latinoamericanos, si no el más grande, a Estados Unidos. México exporta automóviles a Estados Unidos y, como sabemos, va a haber un 25% de aranceles a los automóviles no fabricados en Estados Unidos. Aquí va a tener que haber una negociación porque hay un tratado de libre comercio que se llama NAFTA, pero es muy posible que estas tarifas se apliquen. Lo otro que va a pasar es que México le exporta un montón de agricultura a Estados Unidos, ¿no? Entonces, imagínate que alrededor de 42.000 millones de dólares al año son exportados desde México hacia Estados Unidos en términos agrícolas. Esto va a ser interesante porque los productos mexicanos, agrícolas mexicanos, van a ser más caros en Estados Unidos y eso le puede dar opciones a otros países latinoamericanos que no se vean afectados por los aranceles, que puedan llegar más baratos a Estados Unidos, por ejemplo, desde Perú, por ejemplo, desde Colombia, etcétera. Entonces va a ser interesante cómo se redirecciona el comercio a partir de esta mala política. Pues, señor Sarabia, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Cuando quiera. También en Estados Unidos, el senador demócrata por Nueva Jersey, Cory Booker, rompió el récord del discurso más largo ante el Congreso. Es decir, durante más de 24 horas emitió un mensaje como protesta por las políticas que están implementando Donald Trump e Elon Musk a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Previamente, el récord de la intervención más larga lo tenía el ex senador Strom Thurmond, quien en 1957 estuvo 24 horas y 18 minutos hablando para intentar frenar la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de ese mismo año, que finalmente fue ratificada. Siento que Trump se está burlando de nosotros. ¿Qué significa su día de la liberación para quienes están atados a las deudas, desde las médicas hasta las estudiantiles, y no pueden afrontar el creciente precio de los alimentos? ¿Qué significa esta liberación para quienes están atados por el miedo, esperando con gran expectación si se recortarán los programas de Medicare de los que dependen? ¿Qué significa esta liberación para quienes están literalmente en la cárcel porque desaparecieron de nuestras calles? ¿Qué significa esta liberación para quienes no pueden permitirse una vivienda debido a sus aranceles, quienes soñaban con un auto nuevo, pero que también van a subir? En otras noticias, las autoridades estadounidenses buscan la pena de muerte para Luigi Mangione, el acusado de matar el año pasado a Brian Thompson, el director ejecutivo de la aseguradora médica United Health Group. Mangione enfrenta dos procesos, uno estatal y otro federal, ambos por el asesinato de Thompson. Solo en este último pueden pedir la pena máxima y esa es la intención de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien le ordenó a los fiscales federales solicitar la pena capital. Si en el caso federal lo condenan, la decisión del jurado sobre si aplicar o no esta pena debe ser unánime. En otras noticias, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar la tregua parcial. Hace una semana pactaron con la mediación de Estados Unidos no atacar infraestructuras energéticas. Moscú afirma que la lista de ataques la compartieron con Washington y Kiev alega que sus estructuras fueron atacadas con misiles. El acuerdo todavía no se ha hecho formalmente y tampoco es claro desde cuándo empieza o si ya empezó. El informe lo tiene Juan Pupiales. Una tregua en el aire. Jersón, al sur de Ucrania, punto clave de la invasión rusa. Las autoridades de Ucrania denuncian que la región viene sufriendo apagones de luz en los últimos días tras presuntos ataques del Kremlin sobre la infraestructura energética. El último golpe llegó este mismo martes, de acuerdo con la Cancillería de Kiev. Decenas de miles estuvieron temporalmente sin suministro eléctrico. Pero las acusaciones son mutuas. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que Ucrania viola los acuerdos y que desde Moscú ya compartieron sus señalamientos ante Estados Unidos, país mediador en esta tregua energética sin estatus oficial. Le envié esta lista al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y también a unos representantes ante Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, para que ellos, en general, usen los hechos para demostrar el valor que tiene la palabra de las autoridades de Ucrania, si es así que se les puede llamar. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también recurrió a la Unión Americana para realizar su respectiva denuncia. Transmitimos información sobre la violación de los acuerdos de Rusia con ataques sobre la infraestructura energética con misiles. Transmitimos esta información a Estados Unidos y vemos que Estados Unidos está comenzando a entender esto poco a poco.
Aunque en los últimos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado la reticencia tanto de Putin como de Zelensky, en Washington se mantienen en la ruta hacia el acuerdo. Esto dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca sobre el sentir del mandatario respecto al conflicto. En lo que se refiere al cese al fuego, el presidente lo dejó claro. Es lo que él quiere ver entre Rusia y Ucrania y su equipo está trabajando de manera comprometida día a día. Desde la Casa Blanca también dieron a conocer que Trump se siente frustrado frente a Putin y Zelensky. El jefe de gobierno tiene previsto viajar en mayo a Arabia Saudita, país que ha acogido las conversaciones entre Moscú y Kiev. Y en medio de todo este panorama, Europa no se ha tomado a la ligera las invitaciones a incrementar la inversión en defensa, reforzar sus capacidades y despertar de su letargo militar. Varios países han anunciado durante los últimos días políticas, acuerdos y compras en materia de seguridad y defensa para hacer frente a lo que consideran la amenaza de Rusia. Jesús Yajure nos cuenta. Europa acelera y refuerza su capacidad de defensa. Los líderes del continente han atendido el llamado a robustecer la inversión y medidas en materia de defensa y seguridad, como Finlandia, que protege la frontera más larga de la OTAN con Rusia y abandonará la Convención de Ottawa de 1997 que prohíbe las minas antipersonas. El país podría así almacenar minas terrestres en caso de necesitarlas. Rusia es y seguirá siendo una amenaza para toda Europa. Finlandia y Europa deben evaluar todas las medidas para fortalecer nuestras capacidades de disuasión y defensa, tanto individualmente como en la OTAN. El país se suma así a Estonia, Letonia y Lituania, países bálticos que el mes pasado hicieron lo mismo ante lo que llamaron la creciente amenaza de Rusia. Polonia firmó con Estados Unidos un acuerdo por $2.000 millones para proporcionar apoyo logístico, técnico y de formación para mantener los sistemas de misiles Patriot operativos en el país. Y también lanzó el martes junto a Suecia una misión conjunta de vigilancia aérea sobre los cielos de Europa del Este, con aviones con capacidad supersónica como los Gripen y el Typhoon. La protección del espacio aéreo polaco y de los países bálticos es nuestra obligación como aliados, y nuestros amigos la están cumpliendo. Reino Unido elevó a Rusia al nivel más alto dentro de un programa que busca proteger al país de una influencia exterior y ordenó el registro obligatorio para cualquier persona o empresa que trabaje como parte de cualquier acuerdo para autoridades rusas, mientras que Dinamarca acaba de acordar con Francia el suministro de misiles tierra-aire Mistral 3, que pueden ser usados contra todo tipo de objetivos como jets caza, aviones, helicópteros, misiles y drones. Y en España, el gobierno se ha comprometido el martes a alcanzar el objetivo de 2% en gasto de defensa mucho antes de 2029, medidas que llegan en medio de tensiones belicistas y la nueva política de la administración de Donald Trump con sus aliados. Hablamos de la guerra en Gaza porque el portavoz del secretario general de Naciones Unidas calificó de ridículas las afirmaciones de Israel en las que indican que en la franja hay suficiente comida para abastecer a los residentes. El funcionario señaló que desde el pasado 2 de marzo Israel bloquea cualquier entrada de suministros al enclave palestino y afirmó que las 25 panaderías apoyadas por el Programa Mundial de Alimentos tuvieron que cerrar ante la falta de recursos. Con el Programa Mundial de Alimentos cerrado, todas las panaderías e Israel manteniendo cerradas todas las fronteras, Israel afirma que todavía hay suficientes alimentos entregados a Gaza durante el alto el fuego. ¿Cuál es la respuesta de la ONU a esto? Lo siento, en lo que respecta a la ONU, eso es ridículo. Es decir, estamos al final de los suministros que llegaron por vía humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos no cierra sus panaderías por diversión. Si no hay harina, no hay gas para cocinar. Las panaderías no pueden abrir. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa al expresidente de Costa Rica y premio Nobel de Paz, Óscar Arias Sánchez. Washington retiró el documento sin razones oficiales confirmadas, según indicó el exmandatario, que se suma al grupo de figuras políticas costarricenses que se han quedado sin visa. La medida se tomó semanas después de que Arias criticara al presidente Trump en las redes sociales, diciendo que se estaba comportando como un emperador romano. Así llegamos al final de este bloque informativo en France 24. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Albert Naya con toda la información de Oriente Medio en Expreso de Oriente. Feliz noche para todos. Toda la actualidad deportiva dentro y fuera de las canchas.
Conéctese con nosotros y vibre con las emociones del mundo del deporte. Las mejores imágenes, las reacciones, los resultados y el análisis. Deportes en France 24 y France24.com.